Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 37 del libro de Génesis, primer libro del Pentateuco y de toda la Biblia. Siempre he mencionado que el autor de este libro es Moisés y quería mencionarlo, debí mencionarlo hace mucho tiempo, pero si vamos al primer capítulo de Génesis, aquí vamos a leer que dice primer libro de Moisés, llamado Génesis. Si retrocedemos y vamos a Éxodo, en el capítulo 1, vemos segundo libro de Moisés. Entonces Moisés es el autor, ¿no es cierto? El tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 1, dice tercer libro de Moisés, el mismo autor. Y así son los 5 primeros libros, Levítico, Números, capítulo 1, cuarto libro de Moisés, y luego vamos a Deuteronomio, capítulo 1, quinto libro de Moisés. ¿Ok? Y vamos al sexto libro, y ya el capítulo 1 no dice nada, solo Josué. Este ya es otro autor, Josué. Es la vida de Josué y las historias de Josué. Entonces estos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los escribió Moisés. Moisés vive en la época de Éxodo. ¿Okay? En esta época de Éxodo habla de la historia de Moisés. Y en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio empieza a hablar cosas de este pueblo que Moisés dirige, como sus reglas. Y tenemos un libro, y no me cites en esto, ya llegaremos a esos libros, ¿ok? Uno de estos libros es casi como el código penal del pueblo de Israel. Moisés dirigió el pueblo de Israel de un lugar a otro, ya llegaremos a eso. El otro libro es como el libro de contabilidad, y los conteos y los números de todo lo que ocurre en el pueblo de Moisés. Censos y todas estas cosas. Deuteronomio ni siquiera sé cómo definirlo. Ya podríamos ir preguntando a nuestro asistente, ¿no es cierto? Pero todo esto son explicaciones de Moisés respecto al tiempo que él vivió acá. Y algunas sucesiones, etc. Ya a partir de Josué, que era el asistente de Moisés, empiezan ya las sucesiones específicas. Después de Josué, después viene el tiempo de los jueces, y un personaje importantísimo, y otros profetas, y después las sucesiones de los reyes, y después las crónicas de los reyes mismos y de los eventos de Israel, y ahí encontramos una sucesión de un pueblo bendecido y un pueblo maldecido, y un pueblo bendecido y un pueblo maldecido según sus buenas obras o sus malas obras. Y vamos a llegar a colmos tremendos. Y sucesivamente más personajes, ¿no es cierto? Personajes que son linajes espirituales consecuentes de la heredación, ¿es esa una palabra? De heredar la bendición patriarcal, el sacerdocio, el convenio, el poder de Dios dado al hombre y transmitido a través de generaciones, o eventualmente escogiendo Dios a un hombre porque no había nadie quien le pudiera dar, se había cortado el linaje espiritual porque todos habían caído, entonces Dios escoge a otro. Y cada vez que ha habido una pérdida del linaje espiritual, después de un tiempo de consecuencias de esas malas acciones de una sociedad en general, Dios viene y escoge a otro. Y empieza una temporada de predicación del Evangelio de Dios otra vez, y por un personaje y todo lo que eso ocurre. Entonces esta Biblia está llena de personajes importantes, ¿no es cierto? Samuel, Ruth, Josué, y luego Esdras, Nehemías, Esther, Job. Acá tenemos al rey David, acá tenemos al rey Salomón y diferentes otros profetas, Eclesiastés, esto también lo escribió Salomón, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, también es escrita por el rey Salomón, Ezequiel, Daniel, Oseas. Vemos que está medio en desorden a veces, ¿no es cierto? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son todos los personajes importantes, medio que sucesivos. ¿Okay? Está en cierto orden cronológico esto, pero a veces se cruza. Además que en el año 1616, 11, por ahí, la Iglesia Católica tuvo un concilio importante en el que
debido a que empezaban las traducciones de la Biblia como la tenían a otros idiomas, habían ciertas cosas que no querían que se traduzcan, porque simplemente no congeniaban con lo que había venido enseñando por los últimos 1000 años, o qué sé yo, años 1610, 11, 12, 13, 14, 15, por ahí. Y quitaron, me parece que 16 libros de la Biblia, y los declararon libros apócrifos, libros prohibidos, libros que no forman parte de nuestro canon aceptado, ¿no? Y el canon aceptado es lo que tenemos hoy día, con 66 libros en total. Unos cuantos en el Antiguo Testamento y otros cuantos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Nuevo Testamento, otros cuantos. En total, 66 libros, cuando antes teníamos 80, 82, por ahí, ya los números se me confunden. Y yo alguna vez, hace muchos años, cuando era un joven estudioso de las Escrituras, tenía 20, 21, pude obtener una copia de un libro apócrifo, y era Esdras 2. Me impresionó mucho ese libro, pero hablar de ello no viene al caso, porque en fin, tenemos lo que tenemos y de esto podemos hablar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, en este episodio vamos a leer el capítulo 37 de Génesis. ¿Ok? En el capítulo 36, o el episodio anterior, hemos enumerado las generaciones de Edom, o de Esaú, que es la misma persona, ¿no es cierto? Y se armó un árbol acá que aparentemente data de unos 200 a 250 años de generaciones. En el capítulo anterior a eso habíamos visto que ya Jacob llegó con toda su gente, con todo su pueblo, por decirlo así, a la tierra de su padre. Ya murió su padre, ya murió la madre también hace tiempo, también ha muerto la esposa querida, el amor de su vida, Raquel, justo cuando daba a luz a su 12º hijo, ¿no? El segundo de Raquel, el 12º de Jacob, o de Israel. Benjamín era ese último hijo. Entonces, ahí estábamos en la historia, vimos la descendencia de Esaú, y ahora vamos a ver el capítulo 37. Ok. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Abraham, Isaac, Jacob, a pesar de haber ido por muchos lados durante diferentes años, esa es la tierra de su herencia, Canaán. ¿Ok? Más o menos. ¿Cómo decía el mapa? El mapa decía Hebrón, ahí. Pero la promesa era toda la tierra de tus peregrinaciones, todo esto más o menos, ¿no? Muy bien, incluso hasta por acá era. En alguna parte vi mapas antiguos referidos al tiempo bíblico, y bueno, todas estas fronteras no existían, ¿no? Bueno, ahí vivió Jacob. Ya, ¿cuánto tiempo? Estas son las generaciones de Jacob. Ahora vimos al hermano Esaú, al hermano mellizo Esaú, ahora vemos al hermano Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Quién es José? ¿Recuerdas a José? Ahí está la pizarra. Jacob, Raquel, la esposa preferida o la amada, la única que fue el amor de su vida, y el primer hijo de Raquel, José. Este fue el hijo milagro, ¿no es cierto? El hijo milagro. Y el último fue Benjamín, cuando muere Raquel dando a luz a Benjamín. Pero José es el primogénito de la esposa oficial. No puedo decir oficial porque todas son esposas oficiales. Bueno, Lea y la Bila y Silpa fueron entregadas por las mismas Raquel y Lea, para dar progenie, pero son 4 esposas. Podemos llamar la esposa la firme, la oficial, la más importante, la querida, la favorita, ¿ok? La favorita. Entonces, José es el primogénito, el primero de la esposa preferida. Eso es importante rescatar. Sabemos que Rubén es el primogénito de la primera esposa Lea. Primera esposa por una semana nomás, pero se la entregaron con trampa.
a Lea cuando él esperaba a Raquel, ¿no es cierto? Entonces, el primogénito de Lea es Rubén, pero el primogénito de Raquel es José. A pesar que es el hijo número 11, es el primero de la esposa favorita, del real amor de su vida, por lo que habría un amor especial por el primogénito de su esposa especial. ¿Ok? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila. ¿Quiénes son los hijos de Bila? Dan y Neftalí. ¿Ok? José estaba con Dan y Neftalí. Ojo, él tiene 17. ¿Qué edad tienen los demás? Ese es el hijo número 11. Y tenemos hijos desde acá, todos estos. Entonces, si él tiene 17, el mayor, ¿cuántos tendrá? 10 hijos. Un año cada hijo. Por lo menos 10 años mayor, 27. Así que podemos asumir que todos están entre sus 20 y sus 30. ¿Ok? Todos. Y él estaba con los hijos de Bila, que era Dan y Neftalí. Y con los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser. 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Esposas de su padre. ¿Ves? Esposas, no concubinas. Hay una distinción ahí, ¿no es cierto? E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Ok? 17 años. Había una bonita relación entre José y Jacob, su papá. Y le contaba, mira, este está haciendo esto mal, este está haciendo esto mal, este está haciendo esto mal. Estaba acusando o contando, o estaba siendo abusado, buleado, no sé. Pero a su padre le contaba, José, de la mala fama de estos 4 chicos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Esto suena malo como padre, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a amar más a un hijo que a otro? Sin embargo, esto es lo que dice. Podemos entenderlo, tal vez sin justificarlo, no voy acá a juzgar nada, pero podríamos entenderlo porque es el hijo de su esposa. Ninguna otra esposa él escogió ni debió aparecer. Esta es la mujer que yo amé, por la que trabajé 7 años dedicado a ella y me entregan a otra. Y después me la entregan a la que quiero y me dedico 7 años más y 10 años más, estuve 20 y tantos en total con el suegro. Y no podíamos tener hijos, y sí, estaba teniendo hijos por acá, con la primera esposa, con la tercera, con la segunda, y sí, qué bien, las aprecio, las cuido y ya está. Pero tú eres mi mujer, tú eres mi amor, tú eres mi favorita. Y finalmente tienes un hijo, tenemos un hijo. Lo adoro, es la joya de mis ojos, así no se dice, ¿no? La niña de mis ojos. Quería y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ok? Los llamados acá, Jacob, José, túnica. ¿Ok? Colores. En la Septuaginta, mira esta descripción. En la Septuaginta la palabra indica muchos colores. La Septuaginta es una versión de las escrituras. La palabra indica muchos colores, pero el término hebreo simplemente indicaría una túnica larga con mangas. ¿Ok? La Septuaginta es 75, ¿no? La 75ava, si no me equivoco. Indica en esta palabra túnica y colores, como muchos colores, pero en hebreo simplemente es una túnica larga. Era algo especial, era algo elegante. ¿Ok? En túnica, ya. Algo especial que tal vez ninguno de los otros hijos había recibido antes de su padre. Y a José le dan, al bebé, al niño. ¿No es cierto? Ya su mamá murió, dando a luz a Benjamín, ¿te acuerdas? Sí. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la envidia, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Debe haber pasado mal José ahí. Era el chiquillo y todos los demás mayores me tratan mal. No podían hablarle pacíficamente. Y porque mi padre me ama, pero ¿qué culpa mía es esa? El resto está envidioso por una situación logística que el resto tampoco es culpable.
pero había envidia, ¿no? Y soñó José un sueño. José ahora, entramos al protagonismo de José, el hijo primogénito de la esposa favorita de Jacob, que en realidad es el hijo número 11, ¿no es cierto? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Peor lo van a tratar seguro. Lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Cómo le cuentas eso a los que ya te envidian? Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y te enseñorearás sobre nosotros acaso? Estaban ya interpretando el significado de este sueño. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Nadie tiene la culpa acá. No tiene la culpa José, no tiene la culpa sus hermanos. Es una dinámica que se da. Tal vez el culpable sería Jacob por haber mostrado más amor a este hijo que al resto de los hijos. No voy a juzgar ni culpar, pero pareciera que de ahí viene el problema de lo que estos 12 están lidiando, que ninguno tiene la culpa. ¿Qué hacer cuando hay un problema que nadie tiene la culpa? Lo único que puedo controlar es lo que está de mi piel para adentro. No puedo controlar lo que está de mi piel para afuera. Lo que no puedo controlar. Yo no puedo controlar que mi padre ame más a este hermano mío, medio hermano. No puedo controlar que él tenga sueños que me ofenden. Pero puedo controlar la sensación de odio, de, como dice acá, aborrecimiento. O puedo tornarlo diferente. Eso puedo controlar. Es obvio y natural, lógico esperar que sean envidiosos, se puede comprender. Pero eso es lo único que podemos controlar. Y soñó al 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Ya para qué les cuenta, yo no le hubiera contado. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Wow, el sol, la luna y 11 estrellas. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Ya cállate. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos 11 estrellas, a inclinarnos ante ti en tierra? Qué interesante. No parecía haber dudas respecto a la interpretación del sueño. Todos la tenían clarísima. Pero cuando se lo dice a los hermanos lo de las 11 espigas, ellos se ofenden. Cuando le dice a su papá lo del sol, la luna y las estrellas 11, inclinándose ante él, el papá se ofende. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre reflexionaba sobre esto. Tal vez no se ofendió, pero dijo: ¿qué cosa está soñando? Dice que le reprendió, ¿no es cierto? Le reprendió. El padre reflexionaba sobre esto. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Te acuerdas de Siquem? Donde fue la matanza de estos hermanos al pueblo de Siquem porque habían mancillado a su hermana Dina. ¿Te acuerdas, Siquem? Ok, ahora era un lugar de pasteo. Ya no había nada ahí. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, que ya hemos visto que el proceso de apacentar, de llevar las ovejas a un lugar, no es un acto de ir en la mañana y volver en la tarde. Es un acto de semanas a veces. Es un viaje y vuelven todas peludas, apacentadas, embarazadas, con nuevos críos, qué sé yo. Es un acto seasonal, ¿cómo se dice seasonal? De temporada, ¿ok? Estacional. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas allá en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta.
Han pasado días, han pasado semanas, no sé cuánto tiempo, tus hermanos han ido a apacentar el montonazo de ovejas que tenemos a ese lugar lejano, tal vez a un día de camino, a 2 días, 3 días de camino, no sé. Anda, José, ya tienes 17 años, 18, ya puedes obtener responsabilidades, cuidarte tú mismo en el desierto. Anda, ve cómo están ellos y me traes el reporte. Siempre hay que cuidar tu familia, ¿no? Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre. Hallando él perdido por el campo, y lo halló un hombre andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Okay? Llegó a Siquem, parece, pero no los encontraba y estaba deambulando. Alguien pasó por ahí y pueblo chico, infierno grande, poca gente, y habían visto, ya, basta Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, los encuentran, los hermanos, cuando los hermanos ven al chiquito, al jovencito José, llegando, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ese era el nivel de aborrecimiento y envidia. Mira, estamos lejos. Papá no está acá. Nadie lo puede cuidar. Nadie va a saber qué pasó. Y podemos deshacernos de este mocoso engreído que nos fastidia la comparación. ¿No es cierto? La comparación del amor que nuestro Padre tiene por él y por nosotros. Y conspiraron contra él para matarle. Nadie se va a enterar, ni siquiera saben dónde estamos, porque se suponía que estábamos en Siquem y ahora nos hemos cambiado a Dotán buscando mejores pastos o lo que sea. Nadie sabe que estamos acá. Cualquier cosa le pudo haber pasado al niño. Y se dijeron unos a otros, he aquí, viene el soñador. El soñador, ¿no es cierto? Las burlas. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Eso es como un pozo, pero un pozo sin agua. Hoy en día cisterna se llama a un repositorio de algo, ¿no es cierto? Usualmente agua. Echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Ahí veremos pues, ¿no es cierto? Matémosle y echémosle en una cisterna. ¿A qué nivel puede llegar las cóleras, los resentimientos, las envidias, el desamor, hasta el punto del planeamiento de hacer daño? Eso está dentro de nosotros. Eso es controlable. A pesar de los sucesos que no puedo controlar que puedan ser desagradables. Y cuando Rubén oyó esto, 21, y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Quién es Rubén? ¿Recuerdas a Rubén? Acá, el primogénito de la esposa Lea. Rubén. ¿Recuerdas a Rubén? Rubén es el atrevido que se acostó con una de las esposas de Jacob, después que Raquel había muerto. Y que Jacob lo sabe. Se enteró. Todavía no hemos visto una reacción de Jacob respecto a esa infidencia, pero Rubén se acostó con Bila. No era su madre, pero era la otra esposa de Jacob, de su padre. Era la madrastra, a pesar que tengo madre, era una madrastra. Pero Rubén salta a defender a José y dice, no lo matemos, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, eso está grave, no hagamos algo tan malo. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano sobre él, solo tirémoslo ahí, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Tal vez, estaba queriendo defender a su hermanito, ¿no es cierto? A su medio hermanito. Echadlo en la cisterna que está en el desierto, en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él.
Dijo eso para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ya no va a ser que muera el niño, que lo matemos y pobre mi padre José, ¿no? Lo ama y me fastidia que lo ame más que a mí, pero caramba, pobre mi padre. 23. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, él no sabía nada, ellos despojaron a José de su túnica. De frente fue atacado. Pobre José, qué caráspita está pasando, ¿no es cierto? Ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, ese regalo especial que el padre le había hecho, solo a él y no a nosotros, y que se le veía muy lindo y va luciendo su gran regalo por todo lado, y me fastidia mucho a mí, uno de sus hermanos. Entonces ya está, estamos ahí en conjunto, y tú sabes que la ira en masa es muy contagiosa. Bueno, lo despojaron, le quitaron su túnica y le tomaron, 24, y le echaron en la cisterna, lo tiraron a un hueco. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, ¿ok? Muy bien. Y se sentaron a comer pan. Piensa en José. O sea, sí, mis hermanos son duros, son malos, son burlones, son ofensivos, son gritones, son un problema. Mi papá me envía a ver cómo están y ahora me agarran, me quitan la ropa especial, me botan y ahora estoy preso en un hueco. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo esperar? Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra y descendían para llevarlos a Egipto. Unos comerciantes. Ismaelitas, ¿te acuerdas de los ismaelitas? ¿De dónde venían los ismaelitas? Ismael, ¿quién era Ismael? Ismael no era el hijo de Agar, la concubina de Abraham, que Sarai le había dado a Abraham para que le dé hijos en su nombre, aunque sea, por 100 años que no tuvo hijos Sarai hasta que tuvo a Isaac. Esa Agar que fue hostigada por Sarai o Sara cuando cambió de nombre, hostigada porque se enseñoreaba sobre ella por tener hijos y la ama no la bota, Agar huye y un ángel le dice regresa. Ella se entrega a morir, ¿te acuerdas? En el desierto dejó a su hijo Ismael. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Tendría que revisar, pero no quiero empezar a revisar aquí en vivo o mientras estoy siendo grabado. Pero me parece que ese es el Ismael del que hablamos. Y lo dejó bajo un arbusto y ella se alejó a tiro de flecha, unos 200, 300 metros, y se sentó al desierto a morir. Y un ángel le dijo, agarra a tu hijo, hemos escuchado su llanto. Tranquila, regresa y sométete a tu ama, con paciencia, que Dios ha bendecido a Ismael y grande será su descendencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos años han pasado desde Abraham? Ya fácilmente, Abraham vivió hasta los 175, Isaac hasta los 180, ya Jacob está con 12 hijos. ¿Cuántos tiempos estamos hablando? ¿200 años? ¿250 años? No sé, por ahí. Y ya no hay Ismael, pero hay los ismaelitas, ¿no es cierto? Entonces hay aquí una compañía de ismaelitas que venía desde Galaad, donde sea que eso haya sido, con sus comercios, y se dirigían hacia Egipto. Supongo que si vamos al mapa, Galaad debe estar por acá, y se dirigían hacia Egipto. ¿Ok? Ismailia, Galaad, ¿dónde quedará Galaad? Supongo que no existe ahora tal nombre, pero no lo sé. Siempre un historiador bíblico es útil en estos casos. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿quién es Judá? Judá. Acá está el hijo número 4 de la esposa Lea. ¿Okay? Rubén dijo, no lo matemos. Y Judá, el padre de los judíos, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? No hay ningún provecho. Venid pues, vendámosle a los ismaelitas. Ahí está el provecho, saquemos plata siquiera de deshacernos de él, ¿no es cierto?
y no sea nuestra mano sobre él, no seamos asesinos, porque es nuestro hermano y nuestra carne al final de cuentas, ¿no es cierto? Nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Finalmente todos llegan a un acuerdo. No lo matan, Rubén evitó que lo maten, esperando que ya termine en nada y regrese a su padre, pero Judá encontró una manera de sacar provecho. Ahí vienen unos comerciantes, ¿qué tal si se lo vendemos a él? Época de esclavitud común donde vendían gente. ¿Ok? Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Vender a tu hermanito como esclavo. Suena más cruel ahora de lo que tal vez en esa época sonaba para los perpetradores, pero para el protagonista pienso que es igual de grave. Me han sometido, me han apresado y ahora me venden como esclavo. Y en esta cultura donde vivo, la esclavitud no para nunca, a menos que mi amo me dé la libertad por alguna extraña razón. Pero una vez que se ha intercambiado monedas o dinero por mí, soy dueño, soy propiedad de alguien. Y ese alguien tiene derechos sobre mí. Yo no tengo derecho. Es terrible. Es terrible. 28. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ¿no eran ismaelitas? Bueno, supongo que será lo mismo. Madián. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos, los hermanos, a José de la cisterna y le trajeron arriba. Era un pozo seco, ¿no es cierto? Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Ismael, hijo de Abraham. Sí, ese es el que decíamos. Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y se la dividieron entre ellos que estaban ahí. Los 11, todos. O los 10, 20, 2 piezas de plata por cabeza. Y estos llevaron a José a Egipto. Ahora José, el niño de 17 y 18 años, es esclavo. ¿Y cómo termina eso? Cuando empiezas una historia, yo soy el niño de 18 años y este evento empieza. ¿Cómo se ve este evento? Esto es para siempre. Esto es el fin de la vida. Mejor me la quito, mejor me suicido, mejor mato y escapo. Es terrible. Absolutamente terrible la condición de José en este momento, y se lo llevaron esclavo a los egipcios. Y si él no quiere, ¿qué hace el nuevo dueño? Lo amarra, lo golpea, le hace pasar hambre, hasta doblegarlo y quebrarle el carácter, y acepte sumiso su situación de esclavo. Eso es lo único que le esperaba a José, y él lo sabía. Viene de una familia rica, sumamente respetados, el hijo favorito de la esposa favorita, de un padre sumamente poderoso, esclavo en tierra desconocida, Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. ¿En algún momento había dicho que Rubén no estaba presente? Entonces Judá y sentaron a comer y pan, echaron cisterna, José, y dijo Rubén: no derraméis sangre, con la idea de librarlo después. Y sucedió que cuando llegó José, ellos despojaron a José de su túnica y le tomaron y echaron cisterna, no había en ella agua, y se tomaron el pan, alzando sus ojos, ismaelitas. Judá dice: saquemos provecho financiero, judíos. Mira, desde Judá viene, saquemos provecho, y lo venden por 20 piezas de plata. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo, pero no dice que Rubén no estaba ahí, pero parece que no estaba ahí, porque cuando Rubén vuelve, estaban todos dispersados por el campo, supongo. Algunos se juntaban, algunos por acá, algunos por allá. Pues Rubén no estaba cuando vendieron a José. Y no halló José dentro de la cisterna, rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? No entiendo. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Parece que él, por ser el hermano mayor del árbol genealógico de hermanos, el mayor de todos, el hijo número 1, era el responsable de todo ante su padre. Y si uno de los hijos desaparece, y por casualidad el hijo favorito de mi padre,
me va a culpar a mí. ¿Qué voy a hacer? Si el hijo no está, tengo que irme yo. ¿A dónde me voy a ir? Entonces, tomaron ellos la túnica de José, lo vendieron obviamente sin la túnica, y degollaron un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con la sangre. Van a hacerlo parecer accidente. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Eso es atravesar a tu padre por el centro del pecho. ¡Qué horror! O por lo menos Rubén ya no parecía responsable. Si has enviado al niño solo por el desierto desde casa hasta donde estábamos nosotros, no sabíamos, y simplemente hemos encontrado esta túnica llena de sangre. Obviamente alguien lo mató o un animal se lo comió. Y él, Jacob o Israel, la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Otra vez este acto de desgracia, rasgo mis vestidos en expresión exteriorizada de la terrible emoción que estoy sintiendo. Digo otra vez porque aquí Rubén había dicho: no halló José dentro y rasgó sus vestidos. Es no, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues ahora Jacob, pero decidió guardar el secreto con sus hermanos y hacer esta pantomima de que lo habían despedazado, cuando en realidad lo han vendido. Obviamente, cuando Rubén descubre que no está, los hermanos le dicen: no, tranquilo, no pasa nada, ya lo vendimos, no, está bien, acá toma tus 2 monedas y ya está, cállate la boca. Y Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Qué cara dura, qué frialdad de los hermanos de ver a su padre partido en dolor y sufrimiento por una realidad que no es verdad, que les estamos mintiendo. Hemos hecho algo terrible, pero él está llorando por algo peor y que no es cierto. Poner cilicio sobre sus lomos. Los lomos es como la espalda baja, las caderas, la zona abdominal y toda esta zona, lomos. Y poner silicio es una especie de ceniza de roca que cuando se pone encima causa mucho malestar, irritación, ardor, picazón. Es muy incómodo. Y el soportar esto es una evidencia de cuán miserable estoy. ¿Ok? Rasgar vestidos, echarte silicio, es una manifestación que vamos a ver repetida en muchas ocasiones en el futuro de la Biblia. Muchos días. ¿Cuánto es muchos días? ¿30? ¿100? ¿Un año? ¿Hay un límite? Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él, a ver, ya no ven, mas él, aquí ya les tapa mi cara, ¿no? A ver ahí. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Me voy a ir enlutado en esta depresión hasta mi muerte. ¿El Seol qué es? Mundo o morada de los muertos, sepulcro, infierno. Es usado como infierno también en algunas ocasiones. Hades, Seol. Pero también se lo usa como el nombre de la muerte, la tumba, ¿no? Descenderé hasta la tumba, hasta mi hijo a la tumba. Porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo a la tumba. Y lo lloró su padre. Enlutado. Génesis 42, todavía no llegamos acá. Este es el dolor más grande para el resto de años que viva Jacob. Y los madianitas, que son estos comerciantes que compraron a José, llegaron a Egipto y lo vendieron en Egipto a un tal Potifar, alguien que compra esclavos.
oficial del faraón. Era un alguien poderoso, un oficial. Capitán de los de la guardia. Un alto rango. De la guardia del país de Egipto, del faraón, que es el rey, Dios, lo que sea que es el líder, es. Puro. Lo vendieron. A ver qué más dice. No dice más. Y los madianitas lo vendieron a Potifar en Egipto. Y este Potifar es un oficial de faraón, capitán de los de la guardia. Un hombre importante. Y esa es la situación. Un episodio que termina muy mal, muy feo. Terrible. Ahora, este evento, porque no sabemos la película, pues, este evento sabemos que va a tornarse en una buena cosa. Va a tornarse en algo que nos va a hacer decir, gracias a Dios. O Dios ya sabía, era el plan de Dios. Sí, por supuesto, como todas las cosas en la vida. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros cuando empieza aquello terrible que va a tornarse en algo positivo? Porque Dios sabía. Me está usando a mí, Dios, para empezar un evento que debe ser terrible y debe convertirse en algo bueno y mejor de lo que yo hubiera podido imaginar, y que solamente Dios pudo haberlo hecho, pero requiere de mí viviendo un infierno de experiencia, por un día, por un mes, por un año, por 10 años, vamos a ver qué tipo de experiencia estamos hablando, y solo controlar de mi piel para adentro cómo reacciono ante esos infiernos que me hace vivir la vida o me deja vivir Dios, para que entonces yo me pueda pulir y volver la herramienta eficaz que en sus manos de Dios me está fabricando para lograr algo mucho más grande de lo que yo puedo siquiera imaginar. Pero normalmente me quejo, normalmente me duele, normalmente me deprimo, normalmente renuncio, me tiro para atrás, niego a Dios, reniego al cielo, porque hay experiencias terribles. Perder a tu hijo. Dios nos libre a los que no lo hemos perdido aún, a nuestros hijos. Pero tengo gente absolutamente cercana, aquí a mi lado de sangre, que han perdido a su hijo. Y aún teniéndolos tan cerca, no puedo ni terminar de imaginar el dolor que eso significa. Yo he estado en instantes en los que creí que perdí a mi hija. Y miré al cielo y dije, ¿vas a hacerme ser testigo de la muerte de mi hija? Felizmente no murió. Pero, ¿y si hubiera muerto, cómo hubiera reaccionado? ¿Hubiera podido? ¿Cuántos pueden? ¿Por qué yo no? Pero no pongo la mano al fuego por mí tampoco. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, mas juntamente con la prueba os dará la salida para que podáis soportar, o algo así. 1 Corintios 10, 13, no estoy seguro, habría que buscar. Pero nuestra responsabilidad solo está limitada a nuestra piel para adentro. Cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono y qué hago con ello. Todo lo demás está en manos del Dios, no está bajo mi control. Hago lo que puedo y influyo en lo que puedo, pero hay cosas que escapan a mi control. Mis hermanos me vendieron. Soy esclavo, y no solo de cualquier fulano, sino de un capitán de faraón en Egipto. Y Jacob ha muerto su hijo, y no cualquier hijo, el hijo. Terrible. Y aquí termina este capítulo. Entonces cierro este episodio por hoy y veremos en el siguiente episodio todo lo que está por venir. El protagonista ya no es Jacob, ahora es José. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente episodio.